La oración, cuando surge desde lo más profundo del alma humana, posee un poder que va más allá de las palabras pronunciadas. Es un acto de conexión, de entrega y de confianza total en lo divino. Sin embargo, en muchas ocasiones nos enfrentamos a una paradoja. La oración es algo tan sencillo y tan cercano a nuestra naturaleza, y al mismo tiempo puede parecer tan distante y tan incomprendido. ¿Por qué entonces algunas oraciones, tan simples en su forma, son rechazadas o incluso prohibidas por las iglesias? La respuesta radica en la naturaleza de estas oraciones, que no buscan simplemente cumplir un rito o recitar palabras, sino penetrar profundamente en lo más íntimo de nuestra alma, en la verdad de nuestra existencia y en la relación más pura y directa con Dios. Esta es la oración que no encaja fácilmente en estructuras rígidas de fe. Es la oración que trasciende lo que entendemos como devoción convencional, porque desafía las formas tradicionales de relacionarnos con lo divino. En este espacio de profunda reflexión, nos adentramos en el misterio de estas oraciones prohibidas, no para glorificarlas, sino para entender su poder y aprender de ellas. La fuerza de una oración verdadera no se encuentra en las palabras que usamos, sino en la disposición del corazón. Es allí donde comienza el cambio más profundo, en ese momento de vulnerabilidad, cuando nos rendimos por completo a la voluntad divina. Esta rendición, aunque sencilla, es a la vez el acto más revolucionario que podemos realizar, porque nos despojamos de todo lo que conocemos y confiamos plenamente en lo que Dios tiene para nosotros. Ahora bien, este tipo de oración, esta entrega absoluta, nos lleva a cuestionar nuestras propias creencias y estructuras. Nos invita a una fe que va más allá de lo comprendido, a una entrega sin reservas. Y sin embargo, en este acto de entrega se encuentra el mayor de los regalos, la cercanía con lo divino. No es que la oración deba ser compleja o llena de peticiones. Más bien debe ser un espacio donde el alma se vacíe de todo lo que no es Dios. Es en ese vacío donde la gracia divina puede entrar y llenarnos. No por ser vacíos de contenido, sino porque estamos listos para ser llenados por lo divino. La verdadera oración poderosa no es una fórmula que podemos controlar, sino una apertura sincera al Espíritu. En la vida de los santos encontramos ejemplos de oraciones tan profundas que parecen desbordar los límites de lo tradicional. San Juan de la Cruz, uno de los místicos más grandes de la Iglesia, experimentó una relación con Dios que estaba más allá de las palabras y las imágenes. Él nos habla de una oración que se lleva a cabo en el silencio, en el abandono completo a la voluntad divina. San Juan vivió en un contexto de profundas luchas espirituales, y fue en la oscuridad de su alma donde encontró la presencia más profunda de Dios. En uno de sus escritos más conocidos, describe su experiencia de oración como un acto de amor incondicional, donde no hay más que una entrega total. Él nos invita a seguir su ejemplo, no buscando un consuelo inmediato, sino una experiencia directa de la presencia de Dios que solo se da cuando nos vaciamos completamente. Sin embargo, no todos entienden este tipo de oración. De hecho, algunas instituciones religiosas pueden ver esta oración como peligrosa, ya que desafía las convenciones establecidas. ¿Pero acaso no es en los momentos de ruptura donde se encuentran las mayores bendiciones? ¿No es cuando dejamos de lado nuestras propias expectativas que el Espíritu puede hacer su obra más profunda en nosotros? En este tipo de oración, el alma se abre a lo inexplicable, lo que no se puede comprender completamente con la mente humana. Es aquí donde radica el misterio de la fe, en nuestra capacidad de entregarnos sin reservas, sin buscar un resultado específico. La oración no es un medio para obtener lo que deseamos, sino un medio para encontrarnos con lo que Dios quiere para nosotros. Al reflexionar sobre este acto de oración profunda, podemos ver cómo se conecta con las enseñanzas de la Biblia. En Mateo 5:3, Jesús nos dice: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Esta cita es clave para comprender el corazón de la oración profunda. La pobreza de espíritu no significa debilidad o sumisión pasiva, sino una humildad radical, una disposición para recibir todo de Dios, sin apegos a nuestras propias expectativas o deseos.
La pobreza de espíritu es la base de toda oración verdadera, porque solo cuando reconocemos nuestra absoluta dependencia de Dios, podemos abrir nuestro corazón completamente a Él. De esta manera, la oración no se convierte en una mera práctica o rutina, sino en un acto de fe genuina, en el que nos vaciamos para ser llenados por la gracia divina. La oración poderosa, aquella que desafía las estructuras religiosas y nos lleva a un encuentro auténtico con lo divino, comienza cuando dejamos de lado nuestras propias barreras y nos rendimos completamente. Esta es la invitación que nos ofrece la vida de los santos y, más profundamente, las enseñanzas de Cristo. La verdadera oración no está en lo que decimos, sino en cómo nos disponemos para recibir la voluntad divina, sin reservas ni condicionamientos. Y como nos enseña San Juan de la Cruz, este acto de entrega, aunque aparentemente vacío, está lleno de la presencia de Dios. Si nos permitimos vivir esta experiencia, descubriremos que, en la rendición absoluta, se encuentra la verdadera libertad. San Juan de la Cruz es conocido por su profunda mística y su intensa relación con Dios. Una relación que iba más allá de las palabras y de las prácticas convencionales. En su vida, vivió momentos de desolación espiritual que, en lugar de apartarlo de Dios, lo acercaron más a Él. En sus escritos, describe con gran detalle la experiencia de la oración profunda, una oración que nace de la pureza del corazón y de un despojo completo del ego. Pero, ¿qué significa realmente orar desde el vacío? ¿Por qué esta oración parece tan ajena a las oraciones tradicionales que conocemos? En su época, San Juan se vio enfrentado a la incomprensión y el rechazo de algunos miembros de la Iglesia, quienes no podían entender la intensidad de su experiencia espiritual. Sin embargo, él nunca se desvió de lo que consideraba la verdad más profunda de la vida cristiana, la necesidad de rendirse completamente a Dios, de vaciarse de todo lo que no es Él para poder ser lleno por su gracia. Es en este espacio vacío, en esta oración de abandono total, donde se experimenta la presencia de Dios de manera más directa y transformadora. La experiencia mística de San Juan de la Cruz nos enseña que, para orar de manera profunda, es necesario primero vaciar nuestro corazón. La oración no es un simple acto de pedir o agradecer, es un acto de pureza, de confianza absoluta en la voluntad divina. Cuando el alma se encuentra libre de deseos egoístas y de pensamientos mundanos, es entonces cuando Dios puede llenarla con su paz, su amor y su luz. San Juan de la Cruz también habla de la importancia del silencio interior en la oración. Este silencio no es simplemente la ausencia de palabras, sino la quietud del alma. ¿Cuántas veces nos encontramos orando, pero nuestra mente sigue agitada, llena de preocupaciones, deseos y miedos? El verdadero silencio, el que nos permite entrar en la presencia de Dios, es el que nace de un corazón dispuesto a dejar ir todo lo que no sirve a la voluntad divina. La verdadera oración es aquella que no busca cambiar a Dios, sino que permite que Él nos cambie a nosotros. San Juan de la Cruz enseña que la oración más profunda es aquella en la que nos despojamos de todo lo que somos para poder ser completamente poseídos por Dios. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra relación con Dios. ¿Es nuestra oración un medio para obtener lo que deseamos o es una oportunidad para entregarnos completamente a su voluntad? En muchos momentos de la vida caemos en la tentación de usar la oración como una herramienta para conseguir nuestros propios fines. Pero en realidad, la oración no es un medio de manipulación, sino una puerta abierta a la gracia. Al orar, debemos ser conscientes de que estamos invitando a Dios a transformar nuestras vidas, y no a imponerle nuestras ideas de lo que necesitamos. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos dice: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Esta cita resalta la importancia de la humildad y el despojo en la vida espiritual. Los pobres de espíritu son aquellos que han vaciado su corazón de todo orgullo y egoísmo, y están listos para recibir todo de Dios.
Este es el tipo de pobreza que se requiere en la oración profunda. Al igual que San Juan de la Cruz, debemos aprender a vaciar nuestras almas para que, al igual que un vaso vacío, podamos ser llenos por la gracia divina. Es importante recordar que esta oración profunda no es algo que podamos lograr con facilidad. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y deseos que nos alejan de lo esencial. Pero al igual que San Juan, podemos aprender a hacer de la oración un acto continuo de rendición. Si nos acercamos a Dios con un corazón humilde, dispuesto a ser transformados, podremos experimentar su presencia de una manera que va más allá de nuestras palabras y nuestras peticiones. Una de las prácticas más poderosas que San Juan de la Cruz nos enseña es la oración del vacío. Esta oración no busca palabras, no busca pensamientos, sino simplemente la disposición de abrirnos completamente a lo que Dios tiene para nosotros. En esta oración, la mente se calma y el corazón se abre, permitiendo que la gracia divina fluya libremente. Es un acto de fe, un acto de confianza absoluta que nos permite abandonar todo lo que somos para ser llenos de todo lo que Dios es. Esta es una práctica que, si se realiza con sinceridad, puede transformar profundamente nuestra vida espiritual. En conclusión, la experiencia mística de San Juan de la Cruz y su enseñanza sobre la oración profunda nos invitan a despojarnos de todo lo que no es Dios, a vaciar nuestros corazones para poder recibir la gracia divina. La verdadera oración no es una petición, sino un acto de rendición. Es un acto de humildad, de silencio interior y de apertura total a la voluntad de Dios. Al seguir el ejemplo de San Juan de la Cruz y orar desde este vacío, descubrimos que, en nuestra rendición, encontramos la plenitud de la presencia divina. Que esta oración, por más que desafíe nuestras ideas preconcebidas sobre lo que debe ser la oración, nos conduzca a un encuentro más profundo con lo divino. La oración profunda que San Juan de la Cruz practicaba no era solo un acto de palabras, sino una verdadera entrega del alma. Era un vacío intencional, una renuncia consciente a las expectativas y deseos humanos para permitir que Dios se manifestara sin obstáculos en el corazón del orante. Esta práctica, tan radical y transformadora, exige de nosotros un compromiso con el silencio interior y la humildad, como si nuestro corazón fuera un espacio sagrado esperando ser lleno por la presencia divina. San Juan enseñaba que no se trata de llenar nuestra mente con pensamientos píos o de recitar fórmulas aprendidas, sino de permitir que el amor de Dios inunde nuestra existencia. El proceso de la oración del alma vacía no es algo que ocurra de manera instantánea. Requiere tiempo, paciencia y sobre todo una profunda disposición a abandonarse. La verdadera oración es aquella que se realiza con un corazón dispuesto a rendirse completamente sin aferrarse a ninguna de las necesidades personales o expectativas de lo que debería suceder. Esta es una oración que nos invita a salir de nosotros mismos, a desconectarnos de nuestros deseos inmediatos para entrar en la presencia plena de Dios. No es un acto de pedir, sino de entregar. ¿Cuántas veces hemos caído en la tentación de pensar que la oración solo sirve para pedir algo? Pero, ¿y si el verdadero propósito de la oración fuera permitirnos ser transformados por la presencia de Dios más que recibir lo que deseamos? En este sentido, la oración del alma vacía se convierte en un medio para aprender a confiar completamente en la voluntad de Dios. No es un acto de búsqueda, sino de aceptación. No buscamos que Dios nos dé lo que creemos necesitar, sino que nos rendimos a su voluntad, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esta rendición puede parecer difícil en un mundo que valora el control y la autosuficiencia, pero es precisamente en esta entrega total donde encontramos la verdadera libertad. Al vaciar nuestro corazón de ego, podemos ser llenados de lo divino. Santa Teresa de Ávila, otra gran mística española, nos ofrece un ejemplo claro de esta rendición. En sus escritos describe cómo la oración no es simplemente un medio para expresar nuestros pensamientos, sino un encuentro profundo con el Espíritu Santo. En uno de sus momentos de mayor cercanía con Dios, Teresa escribió: «El Señor no se fija tanto en lo que decimos como en cómo lo decimos. El corazón dispuesto es el que atrae la gracia divina».
Esta enseñanza nos muestra que la forma más pura de oración es aquella en la que el corazón se presenta ante Dios tal como es, sin adornos ni pretensiones, listo para recibir lo que Él tiene preparado. La verdadera oración es aquella que se realiza con una confianza absoluta en que lo que recibimos de Dios es lo que necesitamos. En este sentido, la oración se convierte en un acto de fe. Al igual que los santos, debemos aprender a orar no con la intención de obtener algo, sino con la disposición de ser transformados, de permitir que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. La oración no tiene que ver con manipular a Dios para que actúe según nuestros deseos, sino con permitirle actuar en nosotros según su voluntad perfecta. En la Biblia encontramos muchas enseñanzas sobre la importancia de la humildad en la oración. En Filipenses 4:6, el apóstol Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios en oración y ruego, acompañadas de acción de gracias. Aquí la oración se presenta como un acto de entrega sin preocupación, una confianza plena de que Dios está en control. Al dejar ir nuestras preocupaciones, dejamos espacio para que Dios actúe. Este acto de confianza es lo que nos permite orar con un corazón abierto y dispuesto a recibir lo que Él tiene para nosotros. En este proceso de rendición, podemos practicar una oración sencilla y profunda. Es la oración de los corazones humildes, que no buscan nada más que la cercanía de Dios. Puedes comenzar esta oración sentándote en silencio y cerrando los ojos, dejándote envolver por la paz de su presencia. Luego, repite en tu corazón: aquí estoy, Señor, sin reservas, dispuesto a recibir tu voluntad. Esta oración no tiene prisa, no busca resultados inmediatos, pero es profunda en su simplicidad. Es un acto de entrega, de vaciamiento interior que permite que el Espíritu Santo ocupe todo nuestro ser. Repite esta oración cada vez que te sientas desconectado, cada vez que necesites recordar que la verdadera oración es la de un corazón dispuesto a ser transformado. La oración del alma vacía es una invitación a vivir constantemente en la presencia de Dios. Cada vez que vaciamos nuestro corazón de los ruidos del mundo y de nuestros propios deseos, creamos espacio para que Dios se haga presente. Este es el acto profundo de fe y confianza que los santos nos enseñan a vivir. No pedir, sino entregarse. Esta oración nos lleva a un lugar de profunda paz, porque sabemos que, al rendirnos, estemos en las manos de aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos. Así, la oración profunda de San Juan de la Cruz y de los grandes místicos nos enseña que no se trata de buscar, sino de permitir que lo divino se manifieste en nosotros. Es una invitación a hacer de nuestra vida una oración constante de rendición. Una vida en la que, al vaciar nuestro ser, nos permitimos ser llenados por el amor y la gracia de Dios. Que esta oración, nacida del silencio y de la humildad, transforme nuestra manera de vivir, llevándonos cada vez más cerca de la voluntad divina. En el camino de la oración, a menudo encontramos una cita que resuena profundamente en nuestro corazón. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta declaración, pronunciada por Cristo en el Sermón del Monte, es una clave para comprender la verdadera naturaleza de la oración que nos conecta con lo divino. La pobreza de espíritu no significa simplemente carecer de bienes materiales, sino estar vacíos de ego, de orgullo, de deseos egoístas que nos apartan de Dios. Es una pobreza que abre espacio para que Dios ocupe todo nuestro ser sin obstáculos ni reservas. Esta actitud de humildad absoluta ante Dios es esencial para la oración profunda, aquella que transforma y purifica. San Francisco de Asís, en su vida, nos da un testimonio claro de lo que significa vivir según este principio. Francisco no solo predicaba la pobreza material, sino que vivió una pobreza de espíritu que lo hizo completamente receptivo a la voluntad de Dios. En su célebre oración, Señor, hazme un instrumento de tu paz, vemos cómo esta pobreza de espíritu se convierte en una actitud de servicio, donde la oración no busca pedir algo para sí, sino convertirse en una herramienta para la obra divina. Francisco entendió que la verdadera oración nace de un corazón humilde que se ofrece sin reservas a Dios. En nuestra vida cotidiana estamos llamados a practicar esta pobreza de espíritu. Pero ¿cómo podemos lograrlo en medio de un mundo que constantemente nos invita a llenarnos de preocupaciones, deseos y expectativas? La respuesta se encuentra en la misma esencia de la oración. En lugar de pedir lo que creemos necesitar, debemos aprender a pedir la presencia de Dios. Esto puede parecer un concepto sencillo, pero en la práctica es un desafío.
En lugar de orar por cosas materiales o por la resolución de nuestras dificultades, podemos comenzar a orar pidiendo a Dios que nos llene de su paz, de su sabiduría y de su amor. Señor, dame un corazón limpio, un espíritu humilde y la capacidad de ver el mundo con los ojos de tu amor, podemos decir cada vez que nos dirigimos a Él. En este tipo de oración, no se trata de nuestras palabras, sino de la disposición de nuestro corazón. La verdadera oración comienza cuando dejamos de lado nuestras propias expectativas y deseos y nos rendimos completamente a la voluntad de Dios. Es una oración en la que nuestra alma se convierte en un lugar de encuentro con lo divino. Al igual que San Juan de la Cruz nos enseñó, la oración más profunda es la que nace del vacío interior, de la humildad de saber que no somos nada sin Dios. Solo cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual, nuestra incapacidad de alcanzarlo todo por nosotros mismos, podemos abrir el corazón a su gracia. El Evangelio nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Este versículo nos recuerda que, para acercarnos a Dios, debemos liberarnos de la soberbia y de la autoconfianza excesiva. La humildad no es una actitud de sumisión ciega, sino un reconocimiento profundo de nuestra dependencia de Él. Es un reconocimiento de que todo lo que tenemos y somos proviene de su gracia. Esta actitud de humildad es la que nos prepara para recibir la verdadera sabiduría de Dios, aquella que no se basa en el conocimiento humano, sino en la revelación divina. Una de las maneras más efectivas de vivir esta humildad en la oración es a través de la práctica del silencio. El silencio no solo se refiere a la ausencia de sonidos externos, sino a la quietud interior. En la quietud, dejamos de lado nuestras preocupaciones, nuestros deseos y nos disponemos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Santa Teresa de Ávila en sus escritos habla sobre la importancia de callar durante la oración, no solo en sentido literal, sino también en el sentido de callar nuestras propias voces internas. La mente llena de pensamientos y distracciones debe aprender a callar para que el alma pueda escuchar a Dios. El silencio interior en la oración es un acto de confianza en que Dios se revelará a nosotros en su tiempo, de manera que superará cualquier expectativa que podamos tener. Cuando oramos en silencio, nos estamos despojando de nuestra necesidad de controlar lo que ocurre en la oración, y simplemente estamos dejando que Dios obre en nosotros. Este silencio es como un espacio vacío donde Dios puede poner su palabra, su paz y su presencia. Una oración que puede ayudarnos a practicar este tipo de humildad y silencio interior es la siguiente. Señor, en este momento de silencio te entrego todo lo que soy. No busco respuestas ni soluciones. Solo deseo estar en tu presencia, vacío de todo lo que no seas tú. Esta oración no pide nada concreto, sino que se ofrece como un acto de rendición ante la voluntad de Dios. Al orar de esta manera, nuestra alma se dispone a recibir lo que Dios quiera darnos sin interferencias de nuestro propio ego. Es importante recordar que la verdadera humildad no es una negación de nuestra dignidad humana, sino un reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. En el mundo actual, donde se valora tanto la autosuficiencia y el control, este tipo de oración puede parecer contracultural. Sin embargo, es precisamente en esta humildad donde encontramos la mayor paz y libertad. Al rendirnos a Dios, dejamos que Él tome el control de nuestra vida y nos conduzca hacia lo que verdaderamente necesitamos. En conclusión, la pobreza de espíritu es la clave para una oración profunda y transformadora. Al vaciar nuestros corazones de todo lo que no es Dios, nos abrimos a la gracia divina y a la verdadera sabiduría. Como nos enseñaron los santos, la verdadera oración no se trata de pedir cosas, sino de ofrecer nuestro corazón a Dios en completa humildad. Solo cuando estamos dispuestos a vivir esta pobreza de espíritu, podemos experimentar la presencia de Dios de una manera profunda y transformadora. Que nuestra oración se convierta en un acto de rendición, de silencio y de total confianza en que, en su voluntad, encontramos la verdadera paz y la verdadera vida. Al reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora, llegamos al momento culminante de la verdadera transformación espiritual, la práctica constante y sincera de la oración profunda, una que no depende de palabras, sino de un corazón dispuesto. La oración no se limite a lo que decimos,
sino a lo que somos cuando nos presentamos ante Dios. Esta es la verdadera esencia de lo que Jesús quiso transmitir cuando dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. La oración verdadera es un descanso en Él, un acto de rendición y confianza que nos permite experimentar un encuentro profundo con lo divino. Nos encontramos en muchos momentos de nuestra vida espiritual con la dificultad de entender cómo alcanzar esa paz interior que tanto deseamos. Muchas veces nuestra oración se ve llena de afanes, deseos de resultados inmediatos y pensamientos que nos apartan del silencio necesario para escuchar la voz de Dios. Sin embargo, en medio de esta lucha, debemos recordar que la verdadera oración es aquella que se basa en la confianza plena de que, al entregarnos a Él, Dios obra en nosotros de una manera que trasciende nuestro entendimiento humano. San Agustín, uno de los más grandes padres de la Iglesia, nos dejó una enseñanza preciosa en su obra Confesiones, cuando escribió: «Tú nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Estas palabras nos recuerdan que nuestra inquietud no es un obstáculo para la oración, sino una invitación a descansar en la presencia de Dios. La oración profunda es, en última instancia, un acto de abandono, de aceptación y de rendición. No se trata de obtener lo que deseamos, sino de rendirnos completamente a la voluntad divina, permitiendo que Él guíe nuestras vidas de manera perfecta. En la vida de los santos encontramos muchas historias que ejemplifican esta rendición total. San Juan María Vianney, conocido como el Santo Cura de Ars, pasó años de su vida en oración continua. Su oración no era una simple repetición de palabras, sino una entrega sincera de su ser. A menudo se dice que el santo pasaba horas delante del sagrario, en silencio, simplemente dispuesto a ser tocado por la presencia de Dios. La gente que acudía a él en busca de consejo y consuelo notaba que más que las palabras, era esa paz que emanaba de su vida de oración lo que los transformaba. El ejemplo de San Juan María Vianney nos invita a preguntarnos: ¿cómo está nuestra disposición para rendirnos completamente a la voluntad de Dios en nuestra oración? Muchas veces nuestra oración se convierte en un monólogo de peticiones, preocupaciones y expectativas, olvidando que el primer paso para una vida transformada es aprender a descansar en la presencia divina. En este sentido, la oración más poderosa no es la que nace del deseo de recibir algo, sino la que surge de un corazón dispuesto a ofrecerse por completo. ¿Cómo podemos vivir esta entrega? La clave está en la práctica diaria del silencio interior. El silencio es un acto de rendición, no solo del cuerpo, sino también de la mente y el corazón. En este espacio de quietud dejamos de lado nuestros pensamientos y nuestras preocupaciones y nos entregamos por completo a la presencia de Dios. Es en este silencio donde se encuentra la verdadera oración, aquella que no busca nada, sino que se entrega sin reservas. Una práctica útil para cultivar este tipo de oración es hacer un momento de silencio al inicio de nuestra jornada. Antes de empezar cualquier actividad, podemos dedicar unos minutos para simplemente estar en la presencia de Dios. Durante este tiempo, podemos repetir una simple oración como: «Señor, en este silencio te entrego mi corazón. No busco respuestas, sino que confío en ti». Esta oración, aunque breve, nos permite comenzar el día con una disposición abierta y confiada, lista para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Además, en nuestra oración es útil no solo hablar, sino también escuchar. A menudo nos concentramos tanto en nuestras propias palabras que olvidamos que la oración también es un espacio de escucha. En el silencio de la oración, Dios nos habla al corazón, pero solo cuando estamos dispuestos a escuchar su voz. Esta escucha activa es un acto de fe que nos permite reconocer que Dios está presente en nuestra vida en cada momento, incluso cuando no podemos percibirlo con nuestros sentidos. Es importante entender que esta forma de oración no es fácil. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y a menudo nos cuesta mantener nuestra mente en paz.
Pero la verdadera paz no proviene de la ausencia de ruido, sino de la disposición del corazón a descansar en la voluntad de Dios. Si logramos vivir nuestra oración en este estado de paz y confianza, no solo transformaremos nuestra relación con Dios, sino también nuestra vida diaria. La Escritura nos anima a mantener nuestra confianza en Dios aún en medio de la incertidumbre. En Filipenses 4 del 6 al 7, Pablo nos recuerda: «No estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz, que no depende de las circunstancias externas, es el fruto de una vida de oración sincera y entregada. Una paz que solo puede experimentarse cuando aprendemos a descansar en la presencia de Dios, confiando plenamente en su plan. Así, en este viaje de oración profunda, recordemos que la paz que tanto anhelamos no se encuentra en lo que pedimos, sino en lo que estamos dispuestos a entregar. Que nuestra oración no busque respuestas inmediatas, sino un descanso profundo en la presencia de aquel que conoce nuestro corazón y nuestra necesidad más profunda. Que al final nuestra vida se convierta en una oración constante de entrega, confianza y paz.